Una mujer que estuvo al lado de uno de los más grandes líderes de la historia, pero que prácticamente fue borrada de las narrativas más conocidas, se llama Sephora. Pero, ¿por qué se menciona tan poco su historia y cuál fue su verdadero papel en la trayectoria de Moisés? Estás a punto de descubrir una verdad sorprendente sobre la esposa olvidada del libertador de Israel. Empecemos desde el principio. ¿Quién era Séfora? Para comprender la dimensión de su historia, debemos retroceder en el tiempo, mucho antes de que Moisés se convirtiera en la figura legendaria que desafió al faraón y condujo a los israelitas a la libertad. Séfora era hija de Yetro, un sacerdote madianita, un hombre de gran influencia espiritual y liderazgo entre su pueblo. Moisés, criado como príncipe egipcio, acaba casándose con una mujer de un pueblo diferente, un pueblo que no formaba parte del clan israelita. Pero ¿cómo se conocieron los dos? Después de huir de Egipto y vagar por el desierto, Moisés finalmente llega a Madián. Agotado, hambriento y con el peso de la incertidumbre sobre sus hombros, encuentra un pozo. Moisés se acerca al pozo y nota a un grupo de mujeres tratando de abrevar a su rebaño, pero algo no está bien. Un grupo de crueles pastores se acerca, y sin dudarlo, comienzan a empujar a las mujeres, intentando impedirles que alimenten a sus animales. Y es en este momento cuando Moisés actúa. Aunque es un extraño en tierras desconocidas, se enfrenta a los pastores y defiende a esas mujeres. Lo que nadie se da cuenta de inmediato es que esto no fue solo un acto heroico. Moisés, criado entre los egipcios, pero con sangre hebrea corriendo por sus venas, ya tenía una historia de rebelión contra las injusticias. Después de todo, fue esta misma impulsividad la que lo llevó a matar a un egipcio y terminar huyendo al desierto. Séfora no estaba sola, estaba acompañada de sus hermanas, todas hijas de Yetro, el sacerdote de Madián. Porque Sephora y sus hermanas no eran simples pastoras. Eran hijas de un hombre profundamente respetado, un líder espiritual y jefe de su comunidad. A diferencia de las princesas protegidas de los palacios egipcios, Séfora era una mujer acostumbrada al trabajo duro, la resistencia y los desafíos diarios. Y, en medio de este contexto, aparece Moisés, un hombre que, a pesar de haber sido criado en el lujo, acababa de perderlo todo. Dos destinos completamente diferentes, pero que, en ese momento, se cruzan de forma casi profética. El impacto de este encuentro fue tan significativo que, tan pronto como Sephora y sus hermanas regresaron a casa, le contaron a su padre sobre el extraño que las ayudó. Pero note una cosa, no solo dicen que fueron salvos. Hablan de un egipcio que los defendió. Cuando Yetro oye hablar de Moisés, no duda en llamarlo a su casa. Pasó el tiempo, Moisés ya no era un fugitivo, ni un príncipe egipcio. Ahora, él era un hombre casado, un pastor que vivía en Madián, junto a Séfora y su familia. Pero algo todavía le preocupaba. Algo que no podía ignorar, un llamado que resonaba dentro de él, un destino que no podía evitarse. Fue entonces cuando, en un momento que cambiaría su vida para siempre, Moisés tuvo un encuentro directo con Dios mismo. La zarza ardiente. El momento que sellaría el destino de Moisés como el gran libertador del pueblo hebreo. Dios lo eligió para regresar a Egipto, enfrentarse al faraón y sacar a los israelitas de la esclavitud. Y Moisés, aunque vacilante, aceptó la misión. Pero ahora sucede algo extraño, algo oscuro, casi inexplicable. Moisés, Séfora y su hijo iban camino a Egipto, obedeciendo el llamado divino. El viaje ya había comenzado. Pero una noche misteriosa, sucedió algo aterrador. El texto bíblico nos cuenta que, de repente, Dios mismo se volvió contra Moisés y trató de matarlo. Así es. Dios, que acababa de llamarlo para liberar al pueblo, ahora estaba a punto de quitarlo del camino. Y es en este momento crítico cuando Séfora entra en escena. En un acto desesperado, toma una piedra afilada y allí mismo circuncida a su hijo, tocando con su prepucio los pies de Moisés y diciendo, «Seguramente eres un marido sediento de sangre para mí». Y entonces, inmediatamente, la amenaza divina retrocede. Moisés se salva. ¿Pero qué fue eso? ¿Qué pasó realmente allí? Este es uno de los pasajes más enigmáticos de la Biblia y también uno de los más ignorados. ¿Qué estaba en juego esa noche? ¿Por qué Dios quiso matar a Moisés, después de haberlo elegido para liberar a los israelitas? La respuesta puede estar en un detalle esencial. Moisés, como líder del pueblo hebreo, estaba a punto de liderar la liberación de toda una nación, un pueblo que tenía una alianza con Dios, sellada mediante la circuncisión, la señal sagrada dada a Abraham. Pero aparentemente Moisés no había circuncidado a su propio hijo. Ahora, deténgase y piense en el significado de esto. ¿Cómo pudo Moisés liderar un pueblo, exigir que los hebreos obedecieran a Dios, si él mismo no hubiera cumplido una de las principales señales del pacto?
Esto no solo puso en duda su autoridad, sino que puso en riesgo su propia vida ante la justicia divina. Esto nos lleva a una revelación sorprendente: Séfora, la mujer que muchos consideran solo un personaje secundario en la historia de Moisés, fue responsable de salvarle la vida. Ella fue la única que entendió la gravedad de la situación y actuó de inmediato para resolver el problema. Pero ¿cómo supo qué hacer? Aquí hay algunas teorías intrigantes. Séfora no era hebrea. Ella era madianita, hija de un sacerdote, y su cultura no practicaba la circuncisión como un mandato divino. Entonces, ¿cómo entendió tan rápidamente que esta era la clave para salvar a Moisés? ¿Aprendió esto de Moisés a lo largo de los años? ¿O su propia conexión espiritual, proveniente de su educación junto a Jethro, le hizo darse cuenta de lo que estaba sucediendo? Cualquiera que sea la respuesta, una cosa es segura: sin Séfora, Moisés no habría cumplido su misión. Habría muerto allí, incluso antes de poner un pie en Egipto. Y este es un punto crucial que a menudo se ignora: Séfora no era solo la esposa de Moisés. Ella era su protectora, tu salvador. Pero hay algo aún más extraño. Después de este evento, Séfora desaparece de la narrativa por un tiempo. Moisés continúa su viaje, pero ella y sus hijos no son mencionados. ¿Qué pasó? ¿Este episodio marcó un punto de ruptura entre ellos? Ahora presta atención, porque esto podría cambiar por completo tu visión de esta historia. En Números 12 encontramos uno de los momentos más controvertidos en la vida de Moisés: una rebelión dentro de su propia familia. ¿Quién se vuelve contra él? Nada menos que Miriam, su hermana, y Aarón, su hermano. Pero el motivo de este conflicto es impactante. Miriam y Aarón critican a Moisés por su esposa. Dicen: ¿habló el Señor solo por medio de Moisés? ¿No habló también por medio de nosotros? Pero el motivo de esta crítica no es solo su liderazgo, sino la mujer con la que se casó. Sí, se quejan directamente del hecho de que Moisés se casó con una mujer cursita. Y aquí viene la gran pregunta: ¿quién era esta mujer cusí? ¿Sería Séfora u otra esposa? Ahora, vayamos a los hechos. El término cusita generalmente se refiere a alguien de la región de Cus, es decir, Etiopía. Pero Séfora era madianita. Entonces, ¿cómo tiene sentido eso? ¿Se habría vuelto a casar Moisés? ¿O fue esta una referencia oculta a la propia Séfora? Hay dos teorías principales sobre esto. La primera es que, sí, Moisés podría haberse casado con una segunda mujer, una etíope, durante su viaje. Esta hipótesis plantea una serie de preguntas: ¿Séfora quedó atrás? ¿Moisés, después de todos los acontecimientos, terminó casándose con otra esposa? Si esto es cierto, entonces el conflicto con Miriam y Aarón podría ser un reflejo de esta nueva unión, un matrimonio que no fue bien aceptado dentro del círculo familiar de Moisés. Pero la segunda teoría es aún más intrigante y podría revelar algo sorprendente sobre Séfora. Algunos eruditos sugieren que cusita no necesariamente se refería al origen geográfico de la esposa de Moisés, sino más bien a una descripción de su apariencia. En otras palabras, Séfora podría llamarse cusite por su piel oscura. Si esto es cierto, entonces la propia Séfora habría sido objeto de prejuicios dentro de la familia de Moisés. Después de todo lo que vimos sobre Séfora, su aparición, desaparición e incluso el malestar que causó dentro de la familia de Moisés, surge una pregunta que aún flota en el aire: ¿cuál fue el verdadero legado de Séfora? Este legado no está en registros explícitos, ni en grandes hazañas como las de Moisés, sino en algo más profundo, silencioso y casi invisible. De hecho, la ausencia de Séfora en las narraciones bíblicas es un enigma, pero cuando analizamos más profundamente, nos damos cuenta de que su influencia fue decisivo para dar forma a la historia de Israel e incluso al futuro de Moisés. Entonces, ¿qué podemos aprender de ello? A pesar de su ausencia en las grandes narrativas del poder, la fe y las conquistas de Moisés, Séfora dejó un legado que perdura hasta el día de hoy. Ella se destacó no por la grandeza de sus acciones, sino por la silenciosa profundidad de su impacto. No es el grito de las grandes victorias lo que da forma a la historia, sino a menudo el trabajo silencioso y constante que lo mantiene todo unido. Séfora, con su sabiduría, coraje y comprensión de su papel, fue una pilar invisible en la construcción del futuro de Israel. Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios y quiero saber tu opinión, y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.